El próximo. Hola, ¿cómo están? Qué buen día el día de hoy que podemos reunirnos. Quiero mandar un fuerte abrazo a los que nos están viendo ahí a través de esta transmisión, de esta comunidad virtual de Satélite Iglesia Cristiana. De verdad es un gusto poder estar transmitiendo el día de hoy para meditar juntos en la palabra de Dios. Mi nombre es Saúl Valencia, soy pastor de jóvenes de Link, que es nuestro ministerio de jóvenes de nuestra iglesia Satélite. Y estoy muy emocionado de lo que Dios ha estado haciendo en estos últimos domingos a través de esta poderosa serie llamada Gigantes. Hemos estado hablando, el primer gigante fue la reina Esther, después estuvimos hablando acerca de Abraham y el domingo pasado tuvimos un poderoso mensaje a través de la vida de Nehemías, donde pudimos precisamente aprender cómo podemos luchar contra el desaliento cuando nos encontramos en medio de él. Y yo no sé, pero esta serie ha bendecido profundamente mi vida. Estoy seguro que ha bendecido también tu vida. Y estoy agradecido con Dios porque a la luz de la vida de estos gigantes podemos ser confrontados con la palabra y trabajar en varias áreas de nuestro carácter. Y el día de hoy no va a ser la excepción, pues vamos a hablar del cuarto gigante de esta serie. Y este hombre del cual vamos a estar hablando el día de hoy, creo que vale toda la pena meditar en su vida. Pues cuando tú y yo hablamos o pensamos en la palabra integridad, creo que es una de las primeras personas que se me podría venir a la mente cuando pienso en integridad. Y este gigante es José. Algunos lo conocemos como José el Soñador, así que si tú estás por ahí tomando nota, traes ahí tu aplicación de Satélite Iglesia Cristiana, quiero que vayas llenando ahí el bosquejo junto conmigo y tomes notas de lo que Dios va a estar hablando hoy a tu corazón. Así que me gustaría que iniciaras anotando el título del mensaje del día de hoy, que lleva por nombre Integridad a prueba de todo. Integridad a prueba de todo. Y mira, hay una frase que dice que la integridad es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Es decir, la integridad es vivir de acuerdo con nuestros principios y la verdad de Dios, aunque nos cueste, aunque nos señalen, aunque nos persigan y aun cuando pareciera que nadie va a ver o va a notar lo que tú y yo hacemos. Y creo que la vida de José es un ejemplo perfecto de cómo un hombre puede mantenerse firme en su carácter y en su fe. Y precisamente es lo que vamos a ir descubriendo durante el mensaje del día de hoy. Porque sabes, durante nuestro paso por este mundo, nuestra integridad una y otra vez, al igual que la integridad de este gigante llamado José, va a ser probada en cada etapa de nuestras vidas. Y yo creo que la meta que Dios tiene es que tú y yo salgamos victoriosos. No perfectos, pero sí victoriosos, para de esta manera poder tomar la decisión ante cualquier circunstancia de ser fieles a Dios por encima de cualquier cosa que podamos estar pasando tú y yo, y encima de cualquier circunstancia que ponga a prueba nuestra integridad en Jesús. Así que me gustaría que juntos hoy pudiéramos meditar en 3 enseñanzas que nos da la vida precisamente de este gigante llamado José, donde la integridad de José es puesta a total prueba y aún con dificultad, aún con dolor, aún con desafíos, José decidió permanecer fiel a Dios. Creo que de la misma manera Dios nos invita a nosotros a permanecer íntegros y fieles a Él. Así que quiero que tomes nota de estas 3 enseñanzas. La primera de ellas, y va a aparecer ahí en tu bosquejo, dice que José fue íntegro en la adversidad. Dios anhela que nuestra integridad permanezca en la adversidad. Y quiero que vayas conmigo a Génesis 37, versículos 23 y 24, y voy a dar lectura, y léelo ahí junto conmigo, y dice de la siguiente manera. Dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Y mira, probablemente conozcas la historia de este hombre, la puedes encontrar ahí en Génesis. Pero creo que a veces cuando tú y yo pensamos en José o en lo que hemos leído de esta historia, muchas veces pensamos en esta famosa túnica de colores. Lo cual, si conoces la historia, significaba un regalo que su padre le había hecho como símbolo de amor. Pero ¿sabes algo al mismo tiempo? Esa túnica representaba un odio y un celo que le tenían sus hermanos a José, porque ellos pensaban que él era el favorito de su papá.
Por un lado, su túnica representaba favor, identidad y propósito. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, según lo que acabamos de leer, sus hermanos le arrancan esa túnica, lo humillan, lo golpean y lo arrojan en una cisterna seca y vacía, dice la historia. Y cuando yo leo esto me pregunto, ¿qué podemos hacer o qué hace un hijo de Dios cuando las circunstancias en la vida nos arrancan nuestra túnica de seguridad, de identidad, de propósito? ¿Qué hace un joven, qué hace un padre, una madre, cuando los que más deberían de cuidarte son los primeros que te traicionan? Sabes, cuando yo leo esta historia, pienso que ante esto que José está viviendo en este momento, probablemente si yo fuera José, mi corazón se hubiera llenado de odio, de rencor, de vergüenza, de amargura en contra de mi familia, en contra de mis hermanos. Sin embargo, a mí me impacta la vida de este hombre porque cuando continuamos leyendo la historia, dice la historia que muchos años después, la vida da un giro completamente sorprendente. Pues ese José, de esa cisterna seca y vacía, dice la historia que pasó a un palacio, dice la historia que pasó de ser vendido como un esclavo, ahora a ser gobernador de Egipto. ¿Puedes pensarlo? De estar en esa cisterna seca y vacía, pasa la historia y ahora José es gobernador de Egipto. Y llega a un punto en la historia en donde ahora él tiene poder absoluto. ¿Y sabes qué pasa? Ahora José está frente a estos hermanos, frente a estos hermanos suyos que lo humillaron, que lo echan en una cisterna. Y entonces los hermanos están ahí temblorines y temerosos porque recuerdan bien lo que le hicieron a José. Pero ¿sabes? Creo que en ese momento bastaba una sola orden de José para que la venganza cayera sobre sus hermanos. Pero quiero que leas conmigo cómo José responde. Dice, luego sus hermanos se presentan ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Génesis 50, versículo 18. Versículo 19 dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y luego mira las palabras de José, dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, que es salvar la vida de mucha gente. Y les vuelve a decir, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y sabes, creo que ahí es donde la integridad de José brilla aún más fuerte. Sabes, la verdadera adversidad no fue solamente soportar esa cisterna, sino lo que José hizo cuando tuvo la oportunidad de cobrar venganza. Yo cuando leo la historia veo que José no se amargó en la cisterna, no se llenó de rencor. Y tampoco cuando estaba en el palacio se vengó de ellos. Sabes, la Biblia nos enseña cuando leemos la vida de este gigante, que él mantuvo un corazón limpio delante de Dios. Porque la integridad de José no estaba ligada a su túnica, ni dependía de si sus hermanos lo aceptaban o no, sino dependía su integridad de la certeza de que Dios estaba con él. Y creo que este es el punto. Dios anhela que tú y yo seamos íntegros por la certeza que tenemos en él. Sabes, muchas veces cuando tú y yo llegamos a tener adversidades, dificultades, saca a relucir lo que nuestra comodidad esconde. Es decir, cuando todo está bien, es fácil que tú y yo digamos que amamos y confiamos en Dios. Pero cuando llega la adversidad, cuando llegan las cosas difíciles, cuando alguien es injusto contigo, cuando hay dolor en tu corazón, ahí es donde se prueba si nuestra fe es genuina. Sabes, me encanta la vida de este hombre porque José nos apunta a alguien mayor. José nos apunta a ver a Jesús. Si recordamos tú y yo, Jesús también fue traicionado por los suyos, también fue vendido por uno de sus discípulos, fue rechazado por quienes vino a salvar, fue humillado hasta la muerte de cruz, pero al igual que José, Jesús no dejó que esa amargura gobernara su corazón, o que la amargura gobernara su corazón. Incluso cuando yo leo en Lucas 23:34, en un momento de la mayor injusticia que se le pudo haber hecho a Jesús, él oró al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos recuerda que la integridad no es simplemente un esfuerzo humano, sino es la obra de Jesús
la obra de Cristo en ti y en mí. Es decir, cuando tú y yo permanecemos en Jesús, podremos responder con fe y no con amargura, con esperanza y no con venganza. Y a lo mejor tú hoy te identificas con José. A lo mejor hoy alguien te traicionó, te han criticado injustamente, te han echado una cisterna seca y vacía algunas personas en sus vidas. Sientes que la vida te ha arrancado tu única túnica de seguridad. A lo mejor alguien te arrancó tu empleo, una relación, un sueño, y hoy te encuentras en una cisterna seca y vacía. E incluso a lo mejor hoy parece en tu vida que Dios ha guardado silencio. ¿Sabes? Creo que lo natural ante las adversidades es que tú y yo consideremos dejar de lado nuestra integridad. Es decir, que tu dolor se convierta en resentimiento o en amargura. Pero la enseñanza a través de la vida de este hombre, a través de la vida de José es clara. Tus circunstancias y mis circunstancias no definen nuestro carácter, pero nuestra relación con Dios sí lo van a definir. Sabes, cuando leemos la historia de este gigante, la adversidad no fue el final de su historia, sino era apenas el inicio del cumplimiento del plan que Dios tenía sobre José. Es decir, lo que parecía en algún momento una derrota, en realidad era parte del proceso que Dios tenía sobre él. Y quizás te está pasando lo mismo el día de hoy en tu vida. Quizás hoy estás atravesando alguna adversidad, pero quizás es el escenario donde Dios te está moldeando, te quiere moldear y preparar para lo que viene en la siguiente etapa de tu vida. Sabes, la integridad se demuestra cuando tú y yo no devolvemos mal por mal. La integridad se cultiva cuando tú y yo elegimos perdonar antes que amargarnos. Y la integridad se fortalece cuando entiendes que tu vida está en manos de Dios, no en las manos de quienes te traicionaron. Tu vida está en manos de Dios. Creo que la clave es que tú y yo recordemos que Cristo ya venció la adversidad por ti y por mí. Y en Él tenemos la fuerza para mantenernos íntegros, para mantenernos limpios, aun cuando la vida sea injusta. Me gustaría preguntarte, cuando tú enfrentas alguna injusticia, alguna adversidad, alguna traición, ¿cómo estás reaccionando? ¿Tu reacción refleja una total confianza en Dios? ¿O a lo mejor refleja amargura en tu corazón? Sabes, quizás hoy estás atravesando adversidad y te está costando ser íntegro o íntegra. Pero sabes, la adversidad no es tu final. Si permaneces íntegro en Jesús, lo que hoy pudiera parecer tu peor momento, mañana puede ser el escenario de la gloria de Dios en tu vida. Así que recuerda ser íntegro ante las adversidades. Y esto me lleva a una segunda enseñanza que nos muestra José, porque José fue íntegro en la tentación y Dios anhela que tú y yo tengamos integridad en la tentación. Mira lo que dice Génesis 39:9. Dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Palabras de José. Dice, mi patrón no me ha negado nada excepto usted, hablándole a la esposa de su patrón, que es su esposa. Y luego pregunta a José, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ahora, quiero que imagines esta escena, porque en esta parte de la historia, después de que José fue arrojado a la cisterna y vendido como un esclavo por sus propios hermanos, según lo que leemos, José llega a Egipto. Y ahí es comprado él como esclavo por un hombre que se llamaba Potifar, que era oficial del faraón. Y aunque parecía humanamente que la vida de José iba en declive, es decir, de ser el hijo favorito de papá, de tener esta túnica, ahora había sido un esclavo sin derechos. Dice la Biblia en Génesis 39:2, que el Señor estaba con José y todo le salía bien. Tanto así que de haber sido comprado como esclavo por Potifar, Potifar reconoció que la mano de Dios estaba sobre José y decide ponerlo a cargo de toda su casa, dice la historia. Y entonces, cuando José está a cargo de la casa de este hombre, es ahí donde su integridad vuelve a ser puesta a prueba. Porque en el versículo que acabamos de leer, dice que la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseo y comenzó a insistirle día tras día. José ahora estaba en una posición de confianza, de poder, de responsabilidad, y nadie más vería realmente lo que pasaba o si José hacía algo. Pero ¿sabes algo? Dios sí lo veía. Dios sí lo veía.
Por eso en ese momento responde José con una de las declaraciones más profundas que aparecen en la Biblia y le dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Cuando yo leo esta pregunta de José, me queda claro que José había entendido que esto no era un hecho de quedar bien con Potifar. Esto se trataba de serle fiel a Dios. Y sabes, la integridad no es cuestión de cuidar tu reputación. La integridad es cuestión de una relación con nuestro Dios. Ahora en Egipto, José ya no estaba en esa cisterna, ahora está viviendo en una casa lujosa, en la casa de este hombre llamado Potifar, con comodidades, con confianza, con prestigio. Y esto me deja a mí ver algo. Sabes, la tentación muchas veces creemos que va a llegar en nuestros momentos más bajos, pero en la vida de José no fue así. La tentación no le llega en uno de sus momentos bajos, sino le llega en un momento de éxito. Y sabes, quiero hacer una aclaración aquí porque algunos de nosotros muchas veces solemos confundir la tentación con la prueba. La tentación es algo que viene directamente del enemigo. La prueba viene directamente de Dios. La tentación tiene como objetivo hacernos caer. Satanás usa la tentación para que tú y yo desobedezcamos, nos apartemos de Dios y nos esclavicemos al pecado. La prueba es diferente. La prueba tiene el objetivo de hacernos crecer, de hacernos ser más como Jesús. Permite que tú y yo podamos fortalecer nuestra fe, formar nuestro carácter y acercarnos más a Él. ¿Sabes? La tentación es toda invitación al pecado con la finalidad de apartarnos de Dios. Es un intento del enemigo de aprovechar nuestras debilidades y deseos para seducirnos hacia algo que deshonra a Dios y destruye nuestra vida espiritual. Cuando yo leo esta historia, la Biblia no nos dice que José se quedó luchando con la tentación, luchando con el deseo. Dice la historia que él salió corriendo. Y quiero que vayas allá al versículo 10 de Génesis 39. Dice, y por más que ella, hablando de la esposa de Potifar, lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y después dice verso 11, un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Verso 12, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero dice, pero José, dejando su manto en manos de ella, salió, dice ahí, corriendo de la casa. ¿Sabes? Ante la tentación, si tú y yo queremos mantenernos íntegros, no basta con resistir la tentación. Tenemos que huir de ella. Somos llamados a huir de ella. La integridad no se demuestra cuando tú y yo estamos jugando y coqueteando con la tentación, sino cuando estamos dispuestos a perder incluso algo que deseamos con tal de no perder nuestra comunión con Dios. Me impacta esta historia porque José entendió que ceder ante la tentación no era una falla ante Potifar, sino era un pecado en contra de Dios. ¿Sabes? Ser íntegro va mucho más allá del placer momentáneo y considera el impacto eterno. No basta únicamente evitar el mal, sino necesitamos huir de él. La integridad se va a ver puesta a prueba cuando tú y yo podemos pecar y sabemos que nadie lo sabría, pero aún así eliges honrar a Dios. Y de nuevo la vida de José nos apunta hacia Jesús. Jesús, si recordamos en la historia, fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás. La historia dice que Jesús tenía hambre, que estaba cansado, y Satanás le ofrece tres cosas. Le ofrece pan para saciar su hambre, le ofrece fama para exaltarse, y le ofrece poder para dominar. Y cuando yo pienso en esto, creo que Jesús también pudo haber cedido, y nadie lo hubiera visto. Pero al igual que José, Jesús entendió que la tentación no se trata de lo que tú y yo ganamos, sino se trata de a quién obedecemos. ¿A quién obedecemos hoy? ¿A la tentación o a lo que Dios tiene para nosotros? Me encanta lo que José dice ahí. Dice, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Y decide huir de la tentación. Mira, me gustaría decirte que la tentación se quedó ahí en los tiempos bíblicos, pero no es así.
La tentación continúa vigente hasta el día de hoy y va a continuar. Y la tentación seguirá siendo la promesa para todos de placer momentáneo a cambio de comprometer nuestra relación con Dios. Para algunos la tentación hoy es sexual, para algunos tienen el día de hoy la tentación de mentir, de manipular, de engañar. Para otros su tentación es el orgullo, el ego, el poder, la codicia. Dios nos invita a no jugar con la tentación, sino a huir de ella. Porque recordemos que la tentación no es algo que atente contra nosotros, sino atenta contra Dios mismo. José prefirió perder un deseo momentáneo antes que perder la relación con Dios. Así que la pregunta que me gustaría dejarte el día de hoy es, ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás a huir del pecado, aun cuando eso signifique perder algo que tú deseas con todo tu corazón? Dice la historia que ante esta situación, la esposa de Potifar decide decirle a Potifar que José quiso burlarse y abusar de ella, y ante esto, Potifar decide enviar a José a una cárcel donde estaban los presos del rey. Es decir, José decide ser íntegro, José decide obedecer a Dios y la consecuencia fue ser enviado a la cárcel. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 39, 19 al 23. Dice, cuando el amo de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, versículo 21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. E hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, dice el guardia de la cárcel, no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y sabes, esto me lleva a una tercera y última enseñanza, que es José fue íntegro aun cuando todo iba bien. Y Dios anhela que tú y yo vivamos en integridad aun cuando todo va bien. Mira Génesis 41, un poco más adelante, versículo 39, dice las siguientes palabras, presta atención, dice, luego dijo a José, estas palabras del faraón, dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Y dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Cuando José es echado a la cárcel por Potifar, humanamente parecía el fin de su historia. Él resiste la tentación, fue acusado injustamente y es echado en la cárcel. Pero dice la historia que Dios estaba con él y aún en la cárcel, José vivió con integridad. José sirvió fielmente. Y dice la historia que él interpretó los sueños del faraón, los interpretó con honestidad y apuntó siempre a Dios como fuente de toda sabiduría. Dice la historia que pasaron 2 años hasta que Faraón tuvo sueños que nadie pudo interpretar y José es el único que se los puede interpretar porque Dios estaba con él. Y la integridad de José brilló de nuevo en este momento, aún mucho más. Pues José no buscaba salir de la cárcel, no buscaba su promoción, no buscaba manipular la situación, simplemente fue fiel y se mantuvo íntegro. Y José, al ser íntegro aún en la cárcel, es usado por Dios. Y quiero que leas conmigo lo que dice la Biblia, Génesis 41, versículo 38. Dice, entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Puedes notar lo que está diciendo este hombre? Conoce a José y pregunta, ¿habrá otra persona como José en el cual sea notorio que el Espíritu de Dios habita en él? Dice, y luego dijo a José, verso 39, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Cuando yo veo la vida de este gigante, él pasó de lo más bajo a lo más alto. Estuvo en una cisterna, en la esclavitud, en la cárcel, y ahora en Génesis 41 lo vemos exaltado como gobernador de Egipto, como el segundo después de Faraón. Ya no es el joven olvidado, ahora es el hombre más poderoso de la nación. Y hay un detalle clave aquí que quiero compartir contigo. La integridad de José no cambió acorde a las circunstancias que él vivía.
Él no solamente fue íntegro en la adversidad, no solamente fue íntegro en la tentación, sino fue íntegro cuando Dios lo prosperó. Y muchos de nosotros podemos llegar a pensar que la prueba más difícil en nuestra vida es cuando las cosas van mal. Pero ¿sabías que también hay una gran prueba en nuestra vida para mantenernos íntegros cuando todo va bien? El poder, el dinero, la influencia, la comodidad pueden ser tan peligrosos como la adversidad y la tentación. José nos enseña que la integridad no solamente es para resistir el dolor o resistir la adversidad, sino también para resistir la prosperidad. También para resistir la prosperidad. ¿Sabes? El éxito de José no lo hizo arrogante, no lo hizo egoísta, al contrario, usó su posición y su éxito y a donde Dios lo había llevado para cumplir el propósito que Dios tenía para él, que era salvar a Egipto e incluso salvar a su propia familia. Sí, salvar a aquellos hermanos que lo habían traicionado. Y aquí vemos cómo la integridad de José es demostrada tanto en la adversidad, pero también en la prosperidad. Así que no basta con que tú y yo seamos íntegros en la adversidad, en la tentación, sino necesitamos mantenernos fieles aun cuando todo vaya bien en nuestras vidas, aun cuando todo parezca favorable. Sabes, el poder, la riqueza, la influencia pueden inflar nuestros corazones y hacernos olvidar de la dependencia de Dios. Por eso es tan común ver a mucha gente que está en la cima y de repente los vemos caer porque ellos confían en sus talentos, confían en su inteligencia o en su posición, pero nos olvidamos de quién nos levantó y quién nos llevó hasta ahí. Por eso José nos enseña que la verdadera medida de un hombre no es cómo actúa cuando nada lo amenaza, sino cómo vive cuando todo lo favorece. José fue fiel en la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel, pero también fue fiel en el palacio cuando todo lo tenía. José en la cima solamente reveló lo que ya había en su corazón, que era integridad y dependencia de Dios. Jesús mismo nos lo dijo ahí en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dios anhela que tú y yo seamos fieles en lo poco y Él se encargará de ponernos en lo mucho. Piensa por un momento en alguien que Dios ha bendecido con éxito, un empresario, un atleta, un artista. Muchos hemos visto a la historia que han caído porque se les olvidó quién los llevó a ese lugar. Y sabes, dicen que el éxito es como una lupa. El éxito no te cambia, simplemente amplifica lo que tú ya eres. Así que no dejes que tu éxito, que todas estas situaciones que tú dices, quizás hoy estoy siendo próspero, no dejes que eso haga que tú te olvides de quién te llevó ahí. Sabes, la vida de este hombre nos enseña que la integridad no es negociable para el Hijo de Dios. Dios anhela que en la adversidad seamos íntegros y prosperemos y perseveremos. Dios anhela que en la tentación seamos íntegros y huyamos, no coqueteemos con la tentación. Y Dios anhela que cuando todo vaya bien, seamos íntegros y permanezcamos buscando su rostro y permanezcamos humildes. Sabes, a la luz de la vida de este gigante estoy convencido que Dios sigue buscando hombres y mujeres cuya integridad sea a prueba de todo, que vivan para Dios en todo momento sin importar el costo de seguirlo. José, este gigante del que hablamos, fue uno de ellos. Él se mantuvo íntegro a prueba de todo. La pregunta es, ¿tú y yo lo haremos de la misma manera? Así que me gustaría hoy dejarte con una pregunta en tu corazón. Cuando las cosas te salen bien, ¿buscas tu gloria o buscas la gloria de Dios? Me gustaría que hoy, a la luz de la vida de este hombre, pudiéramos reflexionar y hacer un gran compromiso delante de Dios. Quizás tú hoy estás viviendo un tiempo difícil. Quizás estás enfrentando adversidades en tu familia, en tu carrera, en las decisiones que tienes que tomar. Y a lo mejor tienes incluso la opción de dejar tu integridad de lado y buscar otras rutas y buscar otras opciones. Dios te invita en este día a ser íntegro y perseverar en Él. A lo mejor es un tiempo difícil, persevera en Él. A lo mejor tú hoy estás con varias tentaciones económicas, relacionales, sexuales. A lo mejor estás en medio de ser tentado y estás a punto de caer.
Hay un ejemplo que dice que cuando alguien dice que cayó en pecado, significa que estaba caminando ya en la línea a punto de caer. Dicen que uno no cae en pecado cuando está en el centro de la voluntad de Dios. Cuando caes ante la tentación es porque estuviste jugando, coqueteando, hasta que finalmente caíste. Así que si tú hoy estás lidiando con alguna tentación, te está costando ser íntegro, huye como José, huye. Si tienes que tomar decisiones radicales, tómalas, pero no permitas que la tentación te haga caer y puedas dañar tu relación con Dios. Y si el día de hoy Dios te está bendiciendo, si todo va bien en tu vida, si estás agradecido por lo que Él está haciendo, no te olvides de Él. No te olvides y no dejes de recordar que Él te ha llevado hasta donde tú estás. Y todo lo que Él te ha dado y todo lo que Él te ha bendecido, úsalo para su gloria. Así que quizás tú hoy estás aquí y a lo mejor quieres ser honesto contigo mismo y reconoces que te ha costado vivir en integridad. O hay áreas de tu vida en donde no has sido tan íntegro o tan íntegra. Tal vez hay ahí alguna área oculta o pequeñas cosas que nadie sabe de ti, nadie ve. Decisiones que has tomado que a lo mejor han hecho que tu corazón se haya desviado hacia otro rumbo. Sabes, la buena noticia es que Dios no nos llama hoy porque somos perfectos, sino porque Él quiere transformar nuestras vidas. José no logró ser íntegro en sus propias fuerzas, sino logró ser íntegro porque dependió de Dios en cada etapa. Y a lo mejor hoy estás en algún área de tu vida confiando en ti mismo o en tus propias fuerzas. Dios anhela que dependamos de Él en cada etapa y en cada circunstancia. Por eso me gustaría invitarte a que hoy, ahí desde donde nos ves, tomes una decisión radical en tu vida. Que decidas ser íntegro en lo secreto. No importa si nadie te ve, no importa si puedes sacar ventaja de la situación. Decide ser íntegro porque lo secreto siempre saldrá a la luz. Decide ser íntegro ante la tentación, porque la pureza vale más que cualquier placer momentáneo. Y finalmente decide ser íntegro en la prosperidad, porque todo lo que tú tienes, no olvides que viene de Dios y a Él debe devolver. Así que si tú hoy reconoces que has luchado con ser íntegro, creo que hoy es un buen día para rendirnos delante de Dios y pedirle sabiduría para ser íntegros y confiar en Él, porque esto es cuestión de dependencia en Dios. A lo mejor tú como José hoy te encuentras en esa cisterna y te cuesta asimilar que debes de depender de Dios, pero Él nos llama a llevar a cabo esta integridad en la dependencia en Él. Tú puedes decirle hoy: Dios, hazme una persona íntegra. Enséñame a vivir con un corazón limpio delante de ti, al igual que este gigante José. Yo quiero en cada circunstancia, en cada situación, vivir con integridad sin importar lo que pase después, porque lo que pase después dependerá solamente de ti. Sabes, Dios está levantando una generación de jóvenes, de hombres y mujeres cuya integridad pueda ser un testimonio vivo en este mundo. Y la invitación es: ¿tú quieres ser parte de alguno de ellos? ¿Tú quieres ser un hombre íntegro delante de Dios? ¿Tú quieres ser una mujer íntegra delante de Dios? ¿Quieres ser un joven íntegro delante de Dios, al igual que la vida de José? Creo que esta es la invitación que Dios nos hace el día de hoy. Así que me gustaría orar. Y si ahí desde donde nos ves tú quieres hacer este compromiso delante de Dios, ora conmigo y pon este tiempo y esta situación y este anhelo delante de Él. Dios, te damos gracias porque a la luz de la vida de tu siervo José podemos entender cómo tú anhelas que vivamos en integridad por encima de todo, que nuestra integridad pueda incluso ser puesta a prueba de todo y podamos pasar el examen, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos viendo esta transmisión, Señor, que podamos hoy reconocer las áreas donde no hemos sido íntegros, donde te hemos fallado, donde hemos buscado hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Hoy venimos delante de ti y te pedimos que ya sea que estemos luchando con adversidades, ya sea que hoy estemos luchando con tentaciones, e incluso ya sea que hoy en nuestra vida todo está pintando de forma favorable, podamos tomar decisiones con integridad. Podamos tomar decisiones que te honren únicamente a ti. Y te pedimos que nos des la fuerza, la valentía, Señor,
para que incluso el hecho de tomar una de estas decisiones pueda traer situaciones complejas y adversas, poder estar confiando que aunque no podamos verlo, tú estás obrando y estás formando nuestra vida y nuestro carácter a través de estas circunstancias. Te rogamos y nos comprometemos contigo en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.